Reddit pregunta. Terapeutas, ¿cuál fue su mayor momento desde que se supone que no debo juzgarlos, pero santo cielo? Estaba asesorando a una niña de 13 años por ansiedad y ella denunció abuso sexual por parte de su padrastro. Llamé a su mamá y le dije que necesitaba llamar a los servicios de protección infantil. Resulta que CPS ya estaba al tanto y el abuso se informó por primera vez alrededor de los pacientes de 7 años. Mamá estaba al tanto del abuso y se quedó con su esposo de todos modos. Era una situación complicada, y no lo era. ¿Cómo podría no hacer más para proteger a su hija? Lo siento, señora. Estoy juzgando. Una vez tuve un paciente cuya esposa sacudió a su bebé hasta matarlo. Quería ayuda para volver a conectarse con su esposa. En ese momento, yo mismo era un joven padre de un recién nacido, y me provocó mucho miedo por mi propio hijo, un profundo odio por su cónyuge y lástima, del tipo que patético, por el paciente. Lo intenté durante 3 sesiones, conocí a su cónyuge y todo antes de pasarle el caso a mi supervisor, quien conocía mis reacciones iniciales y trató de ayudarme a superarlo. Desafortunadamente, terminó siendo más sobre mis sentimientos que sobre los suyos, y yo era nuevo en la profesión en ese momento. Se espera que estas cosas surjan de vez en cuando, pero aún así me sorprendieron mis propias reacciones. No es frecuente que hable sobre mi profesión, pero aquí va. Estaba trabajando en un centro de rehabilitación de drogas y alcohol y tenía un cliente que se autoproclamaba capo de la droga. Mientras trabajábamos juntos, me contó su historia. Incluido en esta historia estaba cómo llegó a donde estaba actualmente. Durante la conversación, este hombre admitió haber vendido a su hermana como esclava sexual, inyectándola a la fuerza con varios sedantes y narcóticos y haciendo que varias personas le dieran una lección. Lo que esto significaba, nunca lo compartió. Contó esta historia con el rostro en blanco, sonriendo solo cuando recordaba los buenos tiempos, a los que se refería como momentos en los que tenía suficiente heroína para pasar el día. No estoy seguro de dónde está ahora, pero este hombre me inspiró a trabajar con víctimas del tráfico sexual, porque no solo lidian con el estigma de vender sus cuerpos, sino que a menudo manejan las adicciones a las drogas. Honestamente, la gente se quedaría anonadada si se dieran cuenta de cuántas personas eran adictas a los productos químicos que les dieron a la fuerza. Aquí está mi más reciente. A medida que la pandemia empeoró aquí en los Estados Unidos se avecinan más bloqueos. Uno de mis clientes más extrovertidos y yo hicimos una lluvia de ideas sobre formas de satisfacer sus necesidades sociales sin dejar de estar a salvo. A la semana siguiente canceló su sesión y me dijo que había dado positivo por COVID después de asistir a una orgía, lo que definitivamente no era una de nuestras ideas. Dejé escapar el suspiro más profundo y derrotado después de colgar el teléfono. Mucha gente habla de la pedofilia como un ejemplo de las cosas más difíciles de no juzgar a pesar de nuestro entrenamiento. Todavía no he tratado a un pedófilo afortunadamente. Al menos no uno identificado. Sin embargo, dirigí un grupo de control de la ira de hombres, y algunos de esos hombres les habían hecho cosas terribles a las mujeres. Encontré formas de gustar y admirar a la mayoría de ellos por sus aspectos positivos, pero había 2 tipos en ese grupo por los que nunca pude encontrar respeto positivo incondicional. Un chico básicamente nunca hablaba en grupo. Daría respuestas de una sola palabra y, en ocasiones, solo hablaría de lo injusto que era el sistema para él. Trabajé muy duro para abrirlo y encontrar cosas con las que conectarme, pero nunca se abrió conmigo ni con el grupo. Dejó el grupo después de que estranguló a su novia y fue a la cárcel. Ella sobrevivió afortunadamente. El otro grupo se fue temprano rutinariamente, llegó tarde, participó mínimamente y de manera similar nunca quiso abrirse honestamente. Se fue temprano de un grupo después de que discutimos que se quedara hasta el final y me amenazó cuando le dije que no iba a recibir crédito por su asistencia, algo que la corte exigió. Extrañamente, eventualmente me mudé al departamento debajo de él, sin saberlo, y lo escuché gritarle a su novia y romper mierda mientras yo llamaba a la policía. Yo juzgo a estos hombres, son una mierda. Tal vez sean redimibles, pero la redención requiere autoexploración y ambos se negaron a hacerlo.
Vale la pena notar cuán diferente me sentía acerca de ellos que tantos otros en el grupo, hombres a los que encontré formas de ayudar, admirar y respetar incluso a pesar de su horrible comportamiento. En el pasado, me uní a una revisión de un paciente aislado y me arrojó una taza de orina y caca en la cara cuando abrimos la puerta. Traté de ser objetivo sobre su experiencia, pero solo pensé: ¡qué idiota! Trabajo en servicios para pacientes hospitalizados, por lo que a veces puede ser difícil desafiarme a mí mismo. Las personas con un diagnóstico de trastorno de la personalidad, por ejemplo, pueden hacer cosas que aisladamente te hacen pensar que solo están siendo malcriados o manipuladores, pero pensar en las experiencias que los formó para reaccionar así en una situación dada puede ayudar a aclarar mi juicio y encontrar compasión. Es más difícil cuando alguien me muerde o me golpea con uno de nuestros fabulosos postes de cortina desmontables antiligaduras. Terapeuta aquí. Creo que nunca he juzgado a los clientes. Mi trabajo es entenderlos a ellos y sus experiencias y ayudarlos a hacer las mejoras que están listos para hacer. Pero he aclarado muy directamente mis pensamientos sobre las elecciones, especialmente las elecciones que hacen los padres para sus hijos. Esto probablemente sale como un juicio que depende de la inseguridad del cliente sobre el tema. Un ejemplo fue decirles a los padres de un niño con el que estaba trabajando con un trastorno del estado de ánimo severo, que había hecho amenazas e intentos suicidas y homicidas, que no parecía una buena idea comprarle un arma al niño, especialmente la semana siguiente. La madre pasó la sesión compartiendo sus temores de que el niño la asesinara. Psicólogo clínico que trabaja principalmente en medicina forense aquí. Esto significa que mis clientes generalmente están involucrados en procedimientos legales, tribunal de familia, tribunal de menores, tribunal penal, etc. Mi trabajo generalmente es evaluar o brindar tratamiento. No estoy allí para juzgar, ese es el trabajo de los jueces, pero por supuesto que tengo mis pensamientos. Por lo general, me impresionan las justificaciones que la gente da para el comportamiento de mierda. El que más me molesta es cuando los padres manipulan a su hijo contra el otro padre. Tuve que hacer terapia para una niña de 5 años que dijo que no quiere ver a uno de sus padres porque no ha pagado la manutención de los hijos. Disculpe, lo que el niño de 5 años sabe, entiende es que no necesita preocuparse por la manutención de los hijos. No, soy un terapeuta con licencia, sino un técnico en salud conductual. Básicamente, significa que obtuve un título en psicología. Me capacitaron en técnicas de intervención conductual para niños y estaba ayudando a entrenar a los padres para que apoyaran a los niños con trastornos del comportamiento. Diré esto, rara vez me encontré con un niño que tuviera una enfermedad mental clara de la misma manera que cuando trabajé con adultos con una enfermedad mental grave. En muchos sentidos, estaban visiblemente confundidos o solos, dado que la mayoría de sus padres sufrían de pobreza. Aliviar la carga de ser pobres probablemente habría mitigado los síntomas más graves de muchos de los niños. Abogar por cuidado infantil asequible y salarios mínimos dignos es abogar por la salud mental. Me encontré juzgando, no a los niños, sino a sus padres. Algunos padres dejarían a los niños conmigo y se calmarían con una actitud de arreglar a mi hijo. Como padre, ahora, entiendo algo de eso. El agotamiento y el agotamiento son reales. Pero lo mejor que pude hacer en esa situación fue proporcionarle a ese niño una visión de 1 hora de duración de cómo es vivir en un ambiente amoroso y estructurado. Esos niños eran los que podía decir que tenían muchas más probabilidades de estar sujetos al sistema durante el resto de sus vidas o ciclos de institucionalización y desamparo o prisión. Cuando apareció un padre preocupado y preguntó, ¿cómo ayudo a mi hijo? Prácticamente salté de alegría por el niño porque tenían a alguien que los amaba y luchaba por ellos. Había un cliente joven adolescente que escuchaba voces para lastimarse. Recibió múltiples llamadas de crisis y fue ingresado varias veces en centros de crisis para observación hasta que le recetaron medicamentos y comenzó a mostrar una mejoría. Estaba empezando a revelar que podría haber sido gay y estaba estresado porque su padre era un religioso de la vieja escuela y un pilar de la comunidad.
Se le recomendó al joven que fuera a un centro de tratamiento de abdominales para mantenerlo aclimatado a los medicamentos y solo para darle algunas habilidades de afrontamiento y todo eso. Su padre lo sacó de ama y se negó a permitirle continuar con la medicación. También suspendió su terapia por un enfoque más religioso. 3 meses después completó su suicidio. Veo a ese padre por ahí y quiero joderlo. Ojalá pudiera. Terapeuta infantil aquí. Una madre me informó que su hijo estaba teniendo accidentes en el baño de repente y solo en casa. Es un niño de 9 años sin antecedentes de accidentes en el baño o traumatismos en el pasado. El entrenamiento nos dice que esto podría ser una variedad de cosas, como abuso/negligencia, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, etc. Hasta que hablé con su especialista en comportamiento en el hogar, un médico que ayuda con los problemas de salud mental/del comportamiento dentro del hogar para ayudar a crear rutinas familiares saludables para sobrellevarlo. Me llamó y me contó la verdadera historia. El niño se estaba volviendo muy enojado y rencoroso con sus padres por obligarlo a regresar a la escuela después de que se levantó la cuarentena total de COVID. Entró en el baño, tomó la bata de su madre, hizo una gran cagada y la volvió a colgar. También orinó dentro del cajón de su tocador. No voy a mentir, me quedé boquiabierto cuando colgué el teléfono. Entonces me reí tan fuerte que casi me caigo de la silla de mi escritorio. Trabajé en un centro de tratamiento de trastornos alimentarios para pacientes con jóvenes menores de 24 años. Teníamos una niña que tenía restricciones de ejercicios debido a la anorexia. Durante un día de padres, atrapamos a su madre animándola a hacer ejercicio con ella en la sala de visitas. La mamá no entendía cómo los ejercicios podían ser malos para alguien. Al trabajar con un joven estudiante de primaria, comenzaba a masturbarse cuando explicaba cómo quería matar a su maestro y compañeros de clase con espantosos detalles. Afortunadamente pudimos transferirlo a una escuela diurna más apropiada donde pudo recibir servicios especiales. Psicología, pero vemos tanta mierda en la medicina que te acostumbras bastante a las historias locas. En el entrenamiento había un chico con esquizofrenia que me pidieron que evaluara. Todo el mundo lo conocía. Entraba y salía de la sala de psiquiatría para pacientes hospitalizados con bastante frecuencia. Para resumir, tenía terribles alucinaciones. Visualizó y probablemente sintió que los ángeles malignos lo violaban a diario. Era terriblemente agorafóbico porque cada vez que levantaba la vista le preocupaba verlos. Dado ese miedo constante, todavía podía mantener un trabajo de medio tiempo en ocasiones, comprar comestibles y hacer la mayoría de las cosas normales de todos los días. Yo estaba como, mierda, este tipo lo hace tan bien, si no mejor, que el resto de nosotros.